Continuamos. Vamos ya. Sí. No, seguimos ya. Bien, continuamos en este segundo foro La Toja, después de este intervalo en el que hemos procedido a reconstruir esta sala, esas mesas y a desinfectar. Continuamos reflexionando sobre uno de los grandes cambios colaterales que nos ha traído el virus. Cuando nos confinaron, empresas y trabajadores nos vimos abocados a teletrabajar. Las ventas se realizaron por Internet. Nuestros hijos estudiaron online, solo por poner algunos ejemplos. Todo esto sucedió con mejor o peor fortuna. Unos habían hecho los deberes mejor que otros. La pandemia ha acelerado un proceso de intensa digitalización de nuestra sociedad. Viene para quedarse, pero hay que saber cómo ordenar y cómo utilizar toda esa potencialidad que ya está aquí. Nos acompañan en esta mesa para hablarnos sobre la digitalización antes y después de la pandemia Carlos Moedas, administrador ejecutivo de la Fundación Calouste Gulbenkian, Bárbara Navarro, directora de estrategia de Google Asia, Max Russer, investigador de la Universidad de Oxford, Alejandro Romero, fundador de Alto Analytics, y modera esta mesa Carlos López Blanco, Senior Advisor de Flint Global. Buenas tardes a todos. Digitalización antes y después de la pandemia. Este es el título del tema que vamos a abordar durante la siguiente hora. Y yo quería empezar con una pregunta que creo que resume bien cuáles han sido los efectos de la digitalización. ¿Alguien se imagina lo que hubiera sido esta crisis, lo que hubiera sido la pandemia en un mundo únicamente analógico, donde no hubiéramos podido teletrabajar, donde no hubiéramos podido mandar a nuestros hijos o nuestros hijos no hubieran podido seguir educándose a distancia, o donde las personas más vulnerables no hubieran podido obtener sus suministros básicos a través del comercio electrónico? Yo creo que esta pregunta nos pone sobre lo que ha sido la importancia de la digitalización estos meses. Pero además hemos vivido un experimento social inimaginable hace solo pocas semanas. ¿Cuánto tiempo hubiéramos tardado en tener cientos de millones de personas teletrabajando al mismo tiempo en el mundo? ¿Cuánto tiempo teniendo cientos de millones de estudiantes estudiando a distancia? ¿O los crecimientos que ha experimentado el comercio electrónico? Pues bien, eso ha sucedido en 3 meses. Ha sucedido solamente en 3 meses. Y esto es de lo que queremos hablar hoy, aunque de esto ya se ha hablado porque hoy la digitalización es un problema transversal, es un problema horizontal, y nos ha hablado de ello, lo ha mencionado el presidente Rajoy, Luis de Guindos, de los Mozos. Todo el mundo ha citado la digitalización porque es uno de los retos horizontales. Para discutir esto tenemos un grupo de personas muy cualificado, a la vez muy diverso. Tenemos un alemán, tenemos un portugués, tenemos 2 españoles, algunos, el único que ha podido, aunque originalmente estaba planteado como un panel en el que solo iba a haber una persona fuera, pero también hemos sido, como explicaré después, víctimas de las circunstancias y de la pandemia, y tenemos a un panelista en cuarentena. Tenemos con nosotros para abordar este tema, en primer lugar, a Max Rosser. Max Rosser es uno de los jóvenes economistas más brillantes, economista de la Universidad de Oxford, pero sobre todo está aquí porque es el fundador de una iniciativa que ha tenido una gran trascendencia, que es Our World in Data, y que nos va a contar en la primera parte de este coloquio. En segundo lugar, tenemos a Carlos Moedas, ingeniero civil. Ha sido un brillante banquero en Goldman Sachs durante la primera parte de su vida profesional, hasta que decidió
pasarse a la vida pública, donde fue secretario de Estado y sobre todo fue un extraordinario comisario europeo de investigación que hizo una tarea extraordinaria. Ahora es el director ejecutivo de una de las grandes instituciones portuguesas como es la Fundación Gulbenkian. Vamos a tener con nosotros también a Bárbara Navarro. Bárbara es una de las ejecutivas españolas más brillantes, tiene una larga y brillante trayectoria en Google que empezó en España. Los que coincidimos con ella ya vimos que tenía una trayectoria por delante y un futuro muy brillante, como así ha sido, y lleva muchos años en Asia, primero en Hong Kong y ahora en Singapur, llevando toda la parte de políticas públicas de Google allí. Y last but not least, tenemos aquí también a mi izquierda, el único que está en carne mortal, a Alejandro Romero, que es uno de los emprendedores españoles más exitosos, es el fundador de Aalto Analytics, una empresa de la que también nos hablará, y un gran experto en datos. Vamos a empezar. Let's start first with Max Roser. Max, he's in Oxford, isn't it? Good afternoon, Max. How are you? Very good. Very good. Max, as I said before, he's the founder of one of the most interesting projects in the area of data, our growing data. Our growing data is there are more than 5 million people using every month the data produced by our growing data. Max, could you explain what our growing data is and why have been one of the most reliable source of data during the COVID-19, during the pandemic? Yeah, sure. Like our World in Data has the idea that we want to study global problems, starting from poverty to climate change to access to education to poverty and violence, through data. And the fact is that researchers at universities like here are spending their entire lives bringing together the data, bringing together the research. And there's, like obviously people have a lot of interest in understanding how violence and poverty and health are changing. And we're trying to bridge this gap. We're trying to bring together the data and research from universities and make them accessible and understandable for a larger audience. In an entirely free website, so not the paywalls that you often run into for academic research and not the jargon of academic publications, but understandable research and data for global problems. Max, in your opinion, how important has been for the management of the pandemic, for the understanding of the COVID-19, to have sufficient number of data in real time? I think it has been very crucial. Like, I think one of the things that we're seeing this year with this massive interest in the work is that finally, from our perspective, a broader public is understanding just how valuable it is to have clear data to understand the problems that we are running into. So for coronavirus pandemic, it hasn't actually been necessary to do much convincing. It was very clear in February and March where there was this huge uncertainty that everyone was just looking for the data and trying to understand just how fast that pandemic was spreading. And we didn't have much to do to convince people. Usually much of our work is to try to convince people to take an interest in the data. And I hope maybe one of the outcomes of this pandemic is that people are like this interest in data in the pandemic is translating to a broader interest in data for understanding the problems that we're facing and how to make progress against them. Max, you know that in some countries the data on the pandemic has been controversial, for instance Spain. What has our World in Data done to address those debates? Yeah, I think in some ways it's a very specific problem for Spain. I've seen polls that were suggesting that it's really
the Spanish population that is just very skeptical about the data. So there was a YouGov poll that was suggesting that around half of the Spanish population was thinking that the data in Spain is deliberately underreported, while in most other countries it was more like 5 to 10%. So it was much more a fringe group of the population that had this suspicion against data. So in some respect, I think it's a problem for some reason in Spain. More broadly, I don't think we had massive problems with it, to be honest. Like, I'm often surprised like that there is this big debate on misinformation and fake news, but I don't think the data discussion is so much affected by it. We had Donald Trump using our data repeatedly, and the guy is not exactly known for having the most accurate interpretation of the evidence, and it went very well. Like as soon as the data is there as an anchor, it's just kind of hard to get away with lies and fake news, I think. Max, you use a huge amount of data. How manage you the problems of privacy from the privacy point of view of the data that do you use? You are cutting off, I'm very sorry. Lo siento, te estoy perdiendo. Do you hear me? No te estoy oyendo bien. ¿Me oyes ahora? You said that we're using a huge amount of data, and you were wondering. I'm still not hearing you, but no problem, Max. I will repeat my question. So I was mentioned that you use in our world in data a huge amount of data. How to address the potential problems of privacy with those data? Those data. La privacidad de los datos. I can't hear you. I'm very sorry. Lo siento mucho, pero no te puedo. I think I understood the beginning of the question, which was about how we are managing a huge amount of data and how we bring it together. And like it's been a very collaborative endeavor over the last months. Like people from the WHO and from the European Center for Disease Control, bringing together the data on cases and deaths. Like the niche that we were filling early on was to gather the data on testing, because the testing data is crucial to understand the data more broadly. Like only if there is testing do we actually know whether there are cases or not. So we can only understand the data on cases once we, in the light of the data on testing. So in March or so, we started pulling together from all the countries across the world the data on how much these countries are actually testing. And more broadly, I think it's been a very collaborative endeavor where different groups in the world are bringing together different parts of the data. And maybe our main job in our world in data is to build interactive tools that make it very easy to explore that data. So you are able to compare Spain with other countries in Europe and take the lessons from what's happening elsewhere and apply them for your own country. Do you hear me? Do you hear me, Max? ¿Me oyes, Max? Sir. If you cannot hear me, si no me puedes oír, you're not on mute or anything. No estás apagado. That's not my fault. No, tampoco es culpa mía. I see you smiling there. No, estamos en la parte de la digitalización. Es lógico que pasen estas cosas. Do you hear me? No sé si me consigues oír ahora. Yo creo que no nos va a quedar más remedio que cortar la comunicación y despedirle a Max. Vamos a tener que cortar y seguir con el resto del coloquio. Y muchas gracias. Thank you very much. If you can hear me, that is not the case. Muchas gracias si me puedes oír, pero creo que no. Pues vamos a pasar. Lo habíamos hablado antes, Alejandro y yo. Habíamos hablado Alejandro y yo antes que íbamos a poder tener algún tipo de problemas con las conexiones, pero esta no es la que más me preocupaba, sino una que se supone que viene ahora,
que es con Singapur. Yo no sé si van a poder conectarse las otras dos personas. Ahí tenemos a las dos personas más. Entiendo que me están oyendo. Hola, Carlos. Hola, Bárbara. Hola. Parece que esta conexión está funcionando. Y primero daros a los dos las gracias por estar aquí. A Carlos porque tenía que estar físicamente con nosotros, pero ha tenido que ponerse en cuarentena. Son las cosas de la pandemia, porque una persona cercana a él ha dado positivo en el análisis de COVID. Y a Bárbara darle las gracias porque está trasnochando, está en Singapur, yo creo que son más allá de medianoche, y además acaba de salir de una cuarentena al estilo de Singapur, es decir, 14 días encerrada ella sola en un hotel sin poder ver a nadie. Muchas gracias a los dos por estar aquí y empezamos con el panel y voy a empezar con Alejandro. Max nos ha hablado de su proyecto, de Our World in Data, que es un proyecto basado en datos. También Alto Analytics es uno de los más importantes, de las más importantes empresas en materia de análisis de datos, sobre todo en materia de opinión pública, de inteligencia económica, de acontecimientos sociales y políticos, y también tenéis una gran experiencia en un fenómeno del que sabe muy poca gente, como son el funcionamiento y la manipulación de las redes sociales. Hay una perspectiva que es de la que hemos hablado y nos ha hablado Max, Data for Good, los datos para hacer cosas buenas, utilizar los datos para entender mejor la pandemia, utilizar los datos para el bienestar social. Pero también los datos tienen una parte oscura. ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, cuáles son los riesgos de los datos y cómo podemos proteger a la sociedad de esos riesgos que la mala utilización de los datos entraña? Bueno, Carlos, yo creo que tenemos que ver que la transformación digital tiene una otra cara de la moneda, y esa otra cara de la moneda está asociada a los riesgos que se derivan de esa transformación digital, que además, como se ha venido comentando en los paneles anteriores, no ha hecho sino acelerarse con motivo de la pandemia. Simplificando mucho cómo vemos nosotros esos riesgos digitales, a mí me gusta dividirlos en dos grupos, ¿no? El primer grupo básicamente es una aceleración de riesgos digitales que conocíamos. Por ejemplo, el año pasado se enviaron en torno a más de 6 billones de emails falsos, por ejemplo. O hubo algo así como unas 3.800, 3.900 filtraciones de datos de gobiernos, en total 350 millones de registros con información personal de ciudadanos. Este tipo de tendencias, que son bien conocidas, que tienen riesgos asociados a identidades personales, a la ciberseguridad, son tradicionales, y lo que ha hecho la pandemia es acelerarlos, ¿no? Y además están muy bien cuantificados. Por ejemplo, una de las Big Four ha hecho un análisis recientemente cuantificando cuál va a ser el potencial impacto en los próximos 4 años de ataques de ciberseguridad, y lo ha fijado en torno a 5,2 trillones de dólares americanos, ¿no? Y esta aceleración, además, tiene un elemento muy importante desde mi punto de vista, que es horada o erosiona la confianza que muchas veces los ciudadanos tenemos en las instituciones o en las empresas. Es, de hecho, la segunda razón, o sea, el segundo principal impacto, junto con el tercero, que es cambio de ejecutivos de compañías que, por ejemplo, se ven sometidas a un ciberataque, ¿no? Y esta es una dimensión, yo creo que relevante, asociada a los riesgos asociados a la transformación digital. Y luego yo creo que hay otra dimensión, y es que la transformación digital, al acelerarse, especialmente crea riesgos nuevos, es decir, riesgos que no existían. En concreto, estoy pensando en aquellos que se derivan de tecnologías emergentes tremendamente potentes y que no estaban tan desarrolladas hace unos años. Por ejemplo, la inteligencia artificial. Y ahí es donde yo creo que conecta muy bien con tu pregunta, porque estamos viendo cómo es posible
integrar dentro del ecosistema digital actual la inteligencia artificial y a escala establecer estrategias de manipulación de la opinión pública. Nosotros nos gusta llamarlo information disorder o desarreglos de la información, uno de cuyos fenómenos es la desinformación, ¿no? Y en concreto, este fenómeno me parece especialmente interesante y es relativamente sencillo de explicar. Simplificando también mucho, Internet fue creado con una buena intención, la comunicación deslocalizada. Internet evolucionó en una plataforma fundamentalmente evolucionó con una capa adicional que permitía el comercio. Es decir, Internet está optimizado para que compañías como Nike vendan 25 zapatillas por minuto, por decir una cifra, o Amazon venda millones de libros, ¿no? Pero no fue pensado como un ecosistema que se pudiera defender del uso maligno de esas herramientas. Y esta yo creo que es la clave, ¿no? O sea, el ecosistema digital tal y como lo conocemos a día de hoy puede ser explotado por actores que tengan una intencionalidad maligna de manipulación de aquellos públicos objetivos a los que se están dirigiendo. Y por cierto, esto no es un fenómeno menor. O sea, en Oxford, es una pena que Max se haya desconectado, pero el Oxford Internet Research Institute ha estado publicando los 3 últimos años análisis sobre campañas de desinformación a nivel global. Hace 2 años identificaron campañas en 28 países, el año pasado en más de 70 países. Campañas de influencia locales, es decir, al menos existía un grupo que dentro de un país ejercía un intento de manipulación de la opinión pública. También el año pasado, de esos 70 países, un 10%, 7, ejercieron esas mismas estrategias de desinformación más allá de sus fronteras. Es decir, influyeron en la opinión pública de otros países, obviamente con una intención geopolítica o geoestratégica. Es decir, nos enfrentamos a un desafío, yo creo que relevante, porque obviamente la transformación digital supone, como has explicado muy bien al principio, un conjunto de beneficios increíbles a los que ninguno queremos renunciar, pero vienen acompañados de un conjunto de riesgos digitales. Y hay toda un área nueva, Digital Risk Protection, en la que estamos trabajando muy activamente desde Alto, de protección de riesgos digitales para mitigar esos riesgos que empiezan a emerger a medida que se acelera la transformación digital. Muy interesante. Vamos a volver un poco a lo que es el título y el tema principal de este debate, que es el impacto que la pandemia y que esta situación excepcional ha tenido en la digitalización. Y me gustaría hacer esa pregunta tanto a Carlos como a Bárbara. ¿Cuáles son las lecciones que tenemos que aprender de estos 3 meses desde el punto de vista de la digitalización? Y ¿vosotros creéis que la digitalización y la tecnología son las palancas que nos van a permitir salir de esta crisis? Carlos, si te parece, empiezas tú. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Qué pena no estar ahí con vosotros, mucha pena. Un gran abrazo para mi amigo el presidente Alberto Núñez Feijóo y también para José Piqué y para todos los presentes. Yo diría que lo que estamos viviendo es un poco lo que hemos siempre vivido en Europa, pero en acelerado. Tenemos una aceleración de tensiones muy concretas. Una tensión que es la tensión entre el mundo físico y el mundo digital. Una tensión que es entre la esfera nacional y la supranacional. Y una tensión entre control y libertad. Y entonces, si lo miramos, lo que ha pasado con la pandemia ha sido la aceleración de estas 3 tensiones. La primera, que es una tensión que desde hace 20 años, yo me acuerdo en los años 90, que sociólogos como Gilder decían que el mundo sería totalmente digital, que las ciudades iban a desaparecer, decía Gilder, que todo sería digital, y al final no, el mundo no será todo digital, será una fusión entre el físico y el digital. Y lo que hemos visto en la pandemia, que ha sido extraordinario, ha sido la aceleración de la innovación y de la ciencia. Hemos innovado
como nunca lo habíamos hecho en estos meses. ¿Por qué? Porque hemos abierto los datos, porque hemos abierto el conocimiento. Hemos tenido más del doble a cada semana que pasaba de artículos científicos dedicados al COVID. Hemos tenido las empresas que muchas tenían lo que yo llamaba el análisis parálisis, o sea que cuando querías innovar, tu jefe te decía, no, ven, tienes que estudiar más y preséntame un plan. Todo eso ya no había porque había que avanzar y entonces la innovación ha acelerado muchísimo. Y esto yo pienso que es una buena noticia. Yo pasé 5 años como comisario explicando a los médicos que podíamos hacer teleconsultas y todos decían que no, que eso sería imposible. Hoy hacemos teleconsulta todos los días. Pasé 5 años diciendo a los profesores de universidad que para qué tener unos lectures con 300 personas cuando eso lo podías hacer en YouTube, que la misión del profesor no era hablar para 300 personas, pero era acompañar, tailor-made, los alumnos, hablar con ellos, hacer el mentoring, explicarlos cómo resolver las situaciones. Y eso tampoco pasó durante todos esos 6 años y ahora ha pasado. Entonces yo pienso que eso es muy bueno. Lo que estamos viviendo es efectivamente esa transformación, en que vamos a dar más valor a la presencia física, por un lado, porque yo no estoy con vosotros, pero si estuviera estaría viviendo esta experiencia de una manera totalmente diferente. Pero por otro lado, vamos a estar también avanzando en temas que no avanzábamos por resistencia de los que están contra el nuevo, contra el cambio. El segundo que me preocupa más es esta tensión entre el nacional y el supranacional y cómo entra el digital. Porque el digital para mí es un poco como la electricidad en el principio del ciclo. Cuando se ha pasado de la máquina a vapor para el motor eléctrico, en esos tiempos la primera ola ha sido de resistencia. La gente que pasaba de la máquina a vapor para el motor eléctrico lo hacían como si el motor eléctrico fuera igual a la máquina a vapor. Y entonces desarrollaban sus usinas, sus factories, de la misma forma, con un árbol en que todo era lineal, en que todas las máquinas tenían que estar linealmente. Hasta que uno ha entendido que no era la tecnología, era la organización. Es que con un motor eléctrico yo no necesitaba de tener un gran motor con un árbol lineal de máquinas detrás de máquinas. Podría tener máquinas más pequeñas, más lejanas y podía tener una organización totalmente diferente. Y entonces es ese momento que estamos a vivir, que esta tensión en que pensamos que el digital es apenas poner lo que yo llamo un PDF o un scan del físico. Y el digital funciona de una manera totalmente diferente. No es vertical, es horizontal, no es piramidal, es el centro, como vas de la parte de fuera al centro y no como vas de abajo para arriba. Entonces esas tensiones están creando efectivamente ese problema. Y lo que vemos en la pandemia es que lo que está cambiando en esta tensión es que la globalización se va a transformar en más proteccionismo. Y más proteccionismo que ya venía detrás. Desde la crisis del 2008, los países del G20 ya han pasado más de 6.000 medidas proteccionistas. Y esto es gravísimo para nuestro futuro. Y ahora le juntamos algo a que Pascal Lamy, el antiguo director general de la OMC, le llama el precaucionismo. Es que ya no es solo el proteccionismo, pero queremos tener riesgo cero. Y eso es imposible. Pero también es una oportunidad para diversificar las líneas de montaje, diversificar que no produciremos solo en China y en Asia y que vamos a producir también en Europa, que la tecnología nos va a traer a través de la 3D diferentes maneras de producir que no sean tan lejos como lo hacíamos en el pasado. Y finalmente, la tensión entre el control y la libertad. Y aquí yo pienso que tenemos una gran oportunidad en Europa, porque tenemos un modelo chino con un Estado controlador y además con un Estado grande. El modelo americano que es de Estado pequeño pero controlador y un modelo europeo que es de un Estado social y de libertad del individuo. Y aquí la estrategia digital de Europa es la clave, que es la estrategia del ser humano
al centro. Cuando hemos lanzado la estrategia de la inteligencia artificial europea, la estrategia se llamó AI for Humanity. Nosotros en Europa no queremos que la inteligencia artificial nos sustituya, queremos que la inteligencia artificial nos torne más inteligentes, que nos ayude, porque el ciudadano está al centro. Y esto es una oportunidad extremadamente interesante, porque nos estamos como siendo la plataforma en que los científicos, los entrepreneurs, los startups quieren estar en Europa por nuestro modelo. Y eso me da alguna esperanza para el futuro y por eso os dejo esta primera intervención de lo que yo estructuraría como las tensiones que vamos a vivir en los años que vienen. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Muy completo. Bárbara. Bárbara. A ver, ¿me oís? Te oímos, te oímos. Vale, bueno, pues nada, primero de todo, buenas tardes, buenas noches para mí. Como ha dicho Carlos, es más de medianoche, pero estoy despierta todavía. Así que tengo poco que añadir, porque se ha dicho mucho ya sobre el tema, así que voy a ser breve, porque además sé que hay otros temas, Carlos, que también se quieren tocar durante este panel. Pero lo que sí que diré es un par de cosas. En primer lugar, yo creo que bueno, diré que este tipo de foros se están produciendo en todos los lugares del mundo, porque el lunes estaba yo en un panel de Asia Development Bank que estaban hablando exactamente de esto. Y uno de los temas que sí que quiero traer aquí a colación de lo que se dijo es la transformación digital, la digitalización ya no es un concepto nuevo, ya estaba ahí. Lo que es nuevo es la aceleración. ¿Vale? Eso es lo que es relevante. Y lo que yo quiero añadir sobre eso es que la velocidad de esa aceleración es importante, porque es la velocidad independiente, o sea, si esa velocidad es muy rápida, no tengo claro si vamos a ser capaces de gestionarlo. Y a mí me parece que eso sí que tenemos un cierto control sobre esa velocidad, porque ya nos hemos dado cuenta que se ha acelerado, ya todos nos hemos dado cuenta que el mundo va a ser o tiene que ser 100% digital y que tenemos que estar preparados, pero no estamos todos en el mismo nivel de preparación. Y yo creo que eso en Asia se pone de manifiesto porque de hecho la brecha digital se está abriendo, es cada vez mayor, la desigualdad tecnológica se está haciendo más grande. Entonces, cuando hablamos de transformación digital, y no voy a ser yo la que hable en negativo de transformación digital porque me parece que tiene muchísimos beneficios, no nos olvidemos que tenemos que tener cierta capacidad para graduarlo y para no hacer esa brecha y esa desigualdad mayor. También voy a decir dos cosas más. También ha puesto de manifiesto que no estamos preparados. Yo creo que esto tenemos todos que admitir que no todas las empresas ni todos los gobiernos han sido capaces de reaccionar de la misma manera ni de tener la cintura para, primero, ser capaz de sacar la mejor versión de la tecnología en este momento de crisis y segundo, de tener talento preparado para ser capaz de gestionar la tecnología que tenían que implementar. Y eso, la parte del talento también la quiero resaltar porque es un elemento clave de lo que viene. Es decir, tenemos el talento necesario para lo que viene, porque toda la transformación digital es muy bonito y está muy bien, pero si no tenemos a la gente que la pueda gestionar y que sepa cómo utilizarla, pues entonces tampoco nos va a servir de mucho. Entonces lo dejo ahí, la desigualdad, la velocidad, la desigualdad que se puede generar y si tenemos el talento. Muchas gracias. Alejandro, no sé si quieres añadir algo en este nivel general. Dos comentarios, empezando quizás por lo último que ha dicho Bárbara, que me parece muy relevante. Solo en el sector de la ciberinteligencia y la ciberseguridad se estima que van a ser necesarios unos 2 millones de nuevos titulados en los próximos 5 años. El talento es crítico para poder resistir, como muy bien explicaba Bárbara, este cambio en la aceleración. La aceleración es la variación de la velocidad dividida por el tiempo. O sea, hemos cambiado muy rápido de velocidad, con lo cual la aceleración se ha disparado y esos 2 millones de
de recursos adicionales que necesitamos solo en uno de los pilares fundamentales, que es la ciberinteligencia y la ciberseguridad, que están asociados directamente con la transformación digital, suponen un freno muy importante. El otro punto que me gustaría señalar y que creo que es crítico y conecta muy bien con los otros debates que ha habido hoy en el foro, es el que ha señalado Carlos sobre el elemento nacional y transnacional, ¿no? Creo que, y es una realidad ineludible, que las grandes plataformas digitales que tienen una capacidad de operación global y un impacto local, en muchos casos escapan a la capacidad de los estados de regular, de ser reguladas. Y no estoy hablando solo desde el punto de vista fiscal, muchas veces, que es un tema que desconozco por completo, pero hablo desde un punto de vista de pura gobernanza. Por ejemplo, en el caso de muchas plataformas que se encuentran en Estados Unidos, están reguladas por una cosa que se llama el Communications Decency Act del año 96, de la administración Clinton, que en su artículo 230 básicamente exhibe de cualquier responsabilidad sobre la publicación de los contenidos en esa plataforma a la plataforma. Y esto es un elemento central, por ejemplo, en la capacidad que tienen los estados de regular el impacto del uso maligno, por ejemplo, de esas plataformas en campañas de desinformación, ¿no? Es decir, yo creo que el debate es un debate tremendamente abierto, que se ha hecho mucho más evidente por esa aceleración que estamos comentando y que sin duda va a dar para este foro y para muchos más. Sin duda, ley, por cierto, que Donald Trump ha dicho que quiere cambiar, precisamente para hacer más responsable de sus actos a algunas plataformas digitales de manera un tanto discutible. La digitalización tiene que ver con la economía, tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con muchas cosas, pero también tiene, y querría aprovechar que cada uno de vosotros tres tenéis una perspectiva distinta, tiene también un componente geopolítico. Hoy la pugna entre Estados Unidos y China, las dos grandes potencias, su terreno de juego, mucho más allá que el 5G, es en todo caso la tecnología y mucho más allá de lo que parece que es el 5G, en realidad ese terreno de pugna entre las dos superpotencias es la inteligencia artificial. Entonces, a mí me gustaría, desde la perspectiva que analizaréis cada uno de los tres este tema, desde la perspectiva que cada uno tenéis. En el caso de Carlos, me gustaría, si él piensa que la estrategia digital europea va a permitir a Europa ser un jugador en esa contienda sobre la inteligencia artificial. Bárbara, ella está en Asia, está en Singapur, conoce muy bien la sensibilidad de aquella región, de cuál es la percepción de esta pugna por el dominio de la inteligencia artificial. No olvidemos que China ha dicho que en 2035 quiere ser el líder en computación cuántica y luego, Alejandro, que nos dieras también tu perspectiva de quién va a ganar, tú que eres un experto en inteligencia artificial, quién va a poder prevalecer en esta rivalidad. Carlos, empezamos contigo sobre si piensas que Europa va a poder ser, con esa estrategia digital europea, un jugador en el mundo, en esa lucha entre Estados Unidos y China por el liderazgo en la inteligencia artificial. Perdón, que tenía el micro y ahora ya está. No seas un susto. Yo digo que efectivamente Europa tiene aquí una oportunidad extraordinaria. Y mi visión de 5 años en la Comisión es que los mejores científicos de la física cuántica, muchos, yo diría casi todos, vienen de Europa. Pueden no estar en Europa, pero se han formado aquí en Europa. Y lo he visto en las universidades americanas, en que iba a visitar los departamentos de física cuántica. Entonces, lo que no tenemos es la capacidad de invertir. Por tener una Europa muy fragmentada y que cada país quiere hacer su cosita, no tenemos la capacidad de estar unidos para una inversión concreta europea de grande valor.
Y la fragmentación, figúrate, no es solo una fragmentación de los estados y de la Comisión Europea, pero es también una fragmentación de las empresas privadas. Y entonces, en la física cuántica tienes que tener una inversión muy, muy, muy grande. Y esto tiene que ser la primera estrategia europea. Y por eso, cuando miro a lo que ha pasado en estos meses de toda esta decisión del Pacto Europeo para el Fondo de Recuperación y veo que la inversión en ciencia y la inversión en digital no ha subido, no hemos puesto más dinero, me quedo preocupado porque eso no es bueno para el futuro de Europa. Entonces tenemos que pensar primero en la inversión. Segundo, lo que tenemos que pensar es que nuestra estrategia tiene que ser una estrategia de valores, una estrategia que tiene que ver con lo más importante, que va a ser cómo vamos a regular un futuro que no conocemos. Y normalmente los políticos son malísimos a regular el futuro y además este futuro. Entonces, ¿cómo vamos a tener una regulación que va a ser flexible para el futuro y que no nos deja en una rigidez al futuro de que no conocemos? ¿Cómo vamos a legislar y a conseguir regular con principios y no regular productos? Esto ha sido una de mis luchas ahí y que tengo mucho orgullo de haber dejado unas ideas que pienso que son importantes para ese futuro, que es tener cláusulas de experimentación en la ley, que la gente pueda experimentar, puede salir productos nuevos, mismo que no estén totalmente de acuerdo con la ley. Que tengamos exenciones a la ley en ciertos momentos que estamos experimentando este futuro. Eso es importantísimo para Europa. Y después, yo pienso que Europa ha empezado muy bien. La legislación de protección de datos, yo soy un ejemplo de liderazgo europeo. Soy un ejemplo que todos los que están fuera, sea en China, sea en Estados Unidos, las grandes empresas han decidido utilizar la legislación europea y eso es un soft power brutal. Le llamamos un libro de Anne Bradford que le llama el Brussels Effect, el efecto de tener un mercado tan grande de 500 millones que nuestra legislación va a tener un efecto mundial. Además, cuando tenemos Estados Unidos que por definición no quieren legislar, quieren desregular. Entonces nosotros ahí nos podemos tornar determinantes en el futuro de la inteligencia artificial y de los datos. Entonces vamos a tener que ir en este camino y lo que ha anunciado Ursula von der Leyen en su discurso del Estado de la Unión ha sido para mí muy positivo, que ha sido decir, queremos tener una capacidad de tener una identidad digital europea. Y esto lo dice todo, que es el hombre o la mujer al centro, es la dignidad de los datos, que son míos y no de las empresas, y es este futuro que queremos construir en conjunto. Y eso yo pienso que en ese caso estoy positivo para el futuro. Pero lo único que no estoy positivo es en la inversión, y eso es un problema. Muchas gracias, Carlos. Bárbara, tú estás en Asia y dos perspectivas. Primero, ¿cómo se ve o cómo ves tú el papel de Europa en esta pugna por el liderazgo tecnológico de la inteligencia artificial? Y en segundo lugar, ¿cómo ves el modelo asiático de desarrollo de la digitalización y especialmente el modelo chino de desarrollar esta digitalización? Voy a empezar con cómo veo Asia en el tema de la digitalización. Y yo creo, ya sé que seguro que todo el mundo que me está escuchando lo sabe, pero lo digo por si acaso, pero Asia como concepto, bueno, por lo menos yo cuando me fui a Asia también hablaba de Asia hasta que llegué y aterricé y vi que aquello lo llamábamos Asia, pero teníamos ahí una amalgama de países que no tenían nada que ver los unos con los otros. Tenemos Japón, tenemos China, tenemos India, tenemos el sudeste asiático, Singapur. Entonces, como concepto, pues es verdad que no es una realidad nada homogénea.
Y tú has hablado de 5G, entonces cuando hablamos de Asia tenemos a países como Japón y Corea que están liderando el despliegue mundial de 5G, pero luego tenemos a países como Vietnam y Camboya que están en un estado inicial de su digitalización, ¿vale? Eso por un lado. Luego, por otro lado, diré también que es verdad que las distintas, ¿cómo lo llamaría yo?, preferencias políticas de cada uno de los países de Asia les hace aproximar el tema de la tecnología y de la digitalización de maneras totalmente diferentes. ¿Vale? Y luego a lo mejor ese es un tema que tocaremos más adelante cuando hablemos de Estados Unidos, de China o de Europa, pero o si los comparo, déjame hacer una comparación entre las tres. Y déjame hacer una comparación volviendo a un tema que a lo mejor suena un poco como cliché, pero que me parece relevante en cuál es el punto de partida de la digitalización de las tres países o de las tres regiones, teniendo en cuenta que hay un tema cultural que me parece muy relevante y que lo quiero traer a colación, ¿vale? Y si vemos cómo ha enfrentado desde el origen China, ¿vale? Cómo entiende la tecnología o cómo entiende la digitalización. China lo entiende para servir y apoyar el orden social. Y de hecho, así está estructurada las políticas públicas y la regulación de China, servir y apoyar el orden social. ¿Cómo lo entiende Europa? Europa lo entiende como como prioridad respetar y proteger la privacidad. Y hemos hablado de la privacidad en Europa y hemos hablado como ahora mismo la privacidad en Europa o el modelo regulatorio sobre la privacidad es un ejemplo para otros países y para otras regiones. ¿Y qué hace Estados Unidos? La tecnología debe servir a la apertura y a la innovación. ¿Vale? Yo no digo que no todos tengan elementos de todos, pero las prioridades están marcadas de esa manera. ¿Vale? Es verdad que ahora mismo todo esto ha sido superado por lo que tú has comentado, que es la geopolítica de la digitalización, y entonces esa manera originaria de acometer la digitalización se está perdiendo un poco porque estamos ahora mismo en un momento de proteccionismo de la digitalización y también de soy autosuficiente en cómo desarrollo la digitalización. ¿Vale? Entonces, eso para empezar, para hacer una comparación de las tres regiones. Para seguir con Asia, aparte voy a mencionar alguna cosa más, simplemente para poner en perspectiva lo que está pasando aquí, porque me parece relevante y luego te comentaré cómo veo lo de Europa. Pero Asia, en su proceso de digitalización, tiene un ritmo vertiginoso. No nos olvidemos que hay 4.600 millones de personas en Asia. Entonces, los volúmenes que se manejan aquí son masivos. Entonces, la mayoría de los usuarios de Internet se encuentran en Asia en este momento. Y son 2.1 billón, ahora mismo en 2023 serán 3.1 billón de usuarios de Internet. ¿Vale? El 96% de las empresas de Asia son pymes, que como bien sabemos los grandes beneficiados de la digitalización son las pymes, porque se abaratan los costes en la exportación, porque tienen accesos a redes globales, porque se abarata el tiempo que tienen para exportar. Y ya si te doy más datos, además las 10 empresas, los 10 unicornios más importantes a nivel global, 5 son asiáticos y los otros 5 son americanos, Carlos. Y creo que así te voy empezando a contestar a tu pregunta de dónde está Europa en todo esto. ¿Por qué es relevante? Si ves a los grandes players mundiales, está Asia y está Estados Unidos, pero ¿dónde está Europa? Entonces, yo casi te lanzo la pregunta a ti o al resto del panel que explique dónde está Europa o dónde están las complicaciones que está viendo Europa en este tema. En el entorno cloud, quizá ya lo explicaré más adelante. Sí voy a explicar brevemente el modelo de Singapur porque estoy aquí. Ya sabéis, Singapur no es un país muy grande, es un país pequeño, es un país con muchos recursos, es un país que está en el sudeste asiático y si lo comparas con sus compañeros del sudeste asiático está avanzadísimo, ¿verdad? Pero es verdad que si lo comparas con el papel que juega en Asia, pues es un país pequeño, que es lo que acabo de mencionar. Pero sin embargo, como es un país o un gobierno que siempre
le gusta hacer planes a largo plazo. Ya en el 2014 puso en marcha una iniciativa que se llama Smart Nation, que tenía como fin último la digitalización del país, del gobierno y de la sociedad. Y así ha sido. Con lo cual es un país donde la penetración de Internet es alta y la digitalización es muy alta. También en los temas de inteligencia artificial está intentando tener un papel relevante, pero, y aquí con esto voy a terminar, tú has mencionado China, que efectivamente tiene un papel muy relevante, pero más o menos todos los países en Asia tienen una intención y tienen algún plan relacionado con la inteligencia artificial. China tiene una intención, un plan y lo está ejecutando. Japón tiene una intención, un plan y ahí anda. Corea una intención y un medio plan y así sucesivamente. Entonces, cada uno de ellos entiende la importancia y desde luego tienen cierta ambición de liderazgo, pero no todos están ahí. Ya con esto también. Gracias, Bárbara. La pregunta es si Europa también tiene un plan y sobre todo si lo está ejecutando. Alejandro. Voy a utilizar la misma estrategia que antes y voy a empezar donde lo ha dejado Bárbara, utilizando la geografía como metáfora. Bárbara ha utilizado los ríos, que me ha parecido muy bonita, y básicamente yo creo que es que Europa está en otros accidentes geográficos. Asia, especialmente China y Estados Unidos, van a ser y son ya realmente la cuna de la ingeniería, y en Europa, pues, y perdona Carlos que lo diga de forma tan cruda, pero lo creo firmemente, pues vamos a ser el país o la región de los abogados. Por eso digo que es otro accidente geográfico, porque nos va a quedar solo la defensa legal de nuestros valores. ¿Esto por qué lo digo? Esto es muy importante. Voy a dar un paso atrás, porque cuando hablamos de inteligencia artificial, yo soy ingeniero y creo que hablo, y muchas veces la verdad es que, la mayoría de las veces, no estoy seguro que la gente lo entienda, que es la inteligencia artificial. Entonces, utilizo un símil que es bastante útil, y es el siguiente. O sea, la inteligencia artificial es como un turbo a un motor. Un motor era lo que ya existía y ha venido la inteligencia artificial y se ha acoplado como una tecnología adicional a algo que ya existía, ¿no? Pero es un turbo un poquito especial. ¿Y por qué es un turbo un poquito especial? Pues es un turbo especial porque cuando le metemos la gasolina al motor, ¿vale? La gasolina son los datos, ese turbo mejora. Entonces ahora quiero que en su cabeza se lleven ese motor a China, donde puedes meterle toda la gasolina que quieras y la controla una compañía que se llama Tencent. Que nos la llevamos a Estados Unidos, donde le puedes meter casi toda la gasolina que quieras, pero está fragmentado en distintas compañías, que son poseedoras de tecnología del motor y del turbo. Intentamos traernos el motor a Europa y a Europa no nos podemos traer ni el motor, ni el turbo y posiblemente ni la gasolina. Entonces, esa es la realidad que tenemos ahora. A tu pregunta, Carlos, ¿quién va a ganar la batalla de la inteligencia artificial? No está muy claro si Estados Unidos o China, pero está claro que Europa ya la ha perdido, porque el motor no lo tenemos. Esos servicios en cloud, esas plataformas como Amazon, no existen en Europa y son sobre las que se asienta la inteligencia artificial. Yo creo que Europa tiene una oportunidad que se llama leapfrogging en estrategia. Es decir, olvidémonos de la inteligencia artificial y veamos cuál es la siguiente ola que viene, a ver si la cogemos. Que creo que Carlos la ha señalado muy bien y es quantum computing. Muy bien, yo creo que ya estamos Carlos, perdón. No, solo quería, porque han sido muy interesantes estos puntos, y quería solo para dar una idea de la inversión. Nosotros cuando miramos la inversión en investigación y desarrollo en Estados Unidos, Europa y China, tenemos que tener en mente que en Estados Unidos se invierte 2,8% del PIB americano, que son alrededor de 450.000 millones. En Europa invertimos el 2% del PIB europeo, que son más o menos 280.000 millones. Y en China, 2% del PIB chino, que son más o menos 200.000 millones. Entonces hay una diferencia enorme entre Europa, China y Estados Unidos, que es la inversión. Yo cuando dirigíamos el programa Horizonte Europa, que es el más grande programa europeo de investigación, son 80.000 millones en 7 años, o sea, 10.000 millones al año. Para que tengas una idea, el budget, el presupuesto
del National Institute of Health en Estados Unidos es de 30.000 millones al año. Entonces la idea que a veces tenemos que Estados Unidos es apenas el privado, no, Estados Unidos tiene una inversión muy fuerte a nivel público en términos de investigación y desarrollo, y esto es verdad y tenemos que tenerlo en cuenta. Yo quería solo dar el ejemplo y con lo que decía ahora, es que cuando miramos al futuro, yo me focalizaría en llevar la parte cuántica. Y la parte cuántica, porque nosotros hoy tenemos, yo lo he visitado en Holanda, el mayor centro de investigación y de competencia para tener el gran ordenador cuántico del mundo, en Delft, en Holanda. Y si nos focalizamos en eso, podemos hacer el leapfrog, y eso es importantísimo para nuestro futuro. Entonces, no debemos estar pensando en el pasado, que no tenemos una Amazon, que no tenemos un Google, porque no lo vamos a tener, pero podemos mirar al futuro y hacer algo que los otros no hacen. Hace 2 años en Delft, para que tengas una idea, se ha demostrado por la primera vez en el mundo la teoría de Einstein, que puedes poner 2 partículas a distancia sin tener ninguna ligación entre las dos, que se mueven de 0 a 1 sin tener ningún contacto. Y esto ha sido algo que Einstein imaginó en 1915 y que ahora se ha demostrado en Europa. Esto es un cambio total, que es, no tienes hilos, no tienes contacto. En términos de ciberseguridad va a ser un cambio total. Entonces tenemos que focalizar los esfuerzos en lo que somos buenos. Eso yo no tengo duda. Bárbara, ¿alguna cosa que añadir a estos últimos 2 comentarios? No. Perfecto, porque ya estamos cumpliendo el tiempo. ¿Puedo hacer yo un comentario final? Sí, claro que sí. Sí, porque quiero volver a que me ha encantado la metáfora del motor, que la verdad es que se me ha ocurrido a raíz de la metáfora de Bárbara. Pero no hemos hablado de 5G, Carlos, y yo creo que 5G es bastante relevante. Y por volver a la metáfora del motor, ¿cuál es la tubería que lleva los datos, es decir, la gasolina al motor? Las redes 5G. Es decir, esa metáfora creo que ejemplifica bien cómo está todo conectado, cómo el mundo digital, el motor, la inteligencia artificial, el turbo, la gasolina, los datos y las redes, el canuto que inyecta la gasolina dentro del motor, forman parte de un ecosistema donde en algunos elementos tenemos poco que decir como europeos y en otros tenemos mucho que decir como europeos, fundamentalmente desde un punto de vista legislativo. Y la parte 5G, que no nos ha dado tiempo y me hubiera encantado oír la opinión del resto de los panelistas, me parece, en un minuto. Sí, fenomenal. Me parece fundamental dentro de este debate, porque creo que lo importante es que veamos los problemas de forma holística, no ya solo aislada, ¿no? Muy bien, pues vamos a acabar con el 5G. Yo había 2 temas que evidentemente no nos da tiempo. Uno eran las nuevas brechas digitales, que yo creo que es un tema fundamental que se ha apuntado aquí. El otro que me hubiera gustado hablar es el teletrabajo. Pero Carlos, Bárbara, vamos a despedir el panel con un comentario lo más breve posible sobre lo que ha señalado Alejandro sobre el 5G y cómo veis su papel en este proceso de digitalización. Carlos. Sí, bueno, el 5G es un ejemplo muy interesante, porque Europa ha sido el líder del inicio de todo, cuando aún no estábamos en el GSM, ¿os acordáis? Hemos sido los líderes y lo hemos dejado totalmente. Y hoy lo que tenemos es una oportunidad de estar entre esta guerra entre Estados Unidos, que no tiene absolutamente nada de 5G, con China, y nosotros que tenemos el backbone de la infraestructura hoy con las empresas europeas. Y es bueno no olvidar que en Estados Unidos, cuando estás navegando en la Internet, el backbone de todo esto son empresas europeas, no son empresas americanas. Entonces, si nosotros sabemos cómo entre esta guerra, entre 2 gigantes, ponernos en el medio, pero no ser comidos y crear un estándar europeo de 5G, yo pienso que pondría toda la inversión europea en esto, en la parte digital, porque esto es o el futuro
prepararnos para el 6, 7G, como tú decías, empezar a preparar ahora creando un estándar. Además, no tenemos disculpa, porque ya lo hemos hecho en el pasado, en una Europa mucho más fragmentada que la Europa de hoy. Y entonces es importantísimo que nos pongamos de acuerdo para lanzar ese estándar europeo. Bárbara, te toca a ti cerrar el debate. Sí, brevemente yo diría que aquí es donde se puede producir un encuentro entre los proveedores de servicios de cloud y las empresas de telecomunicaciones, que Carlos, tú y yo que hemos estado discutiendo durante tantos años por un lado y por el otro, yo creo que ahí y se están viendo ya acuerdos de colaboración y alianzas, y a mí eso me parece muy interesante porque estoy de acuerdo que ahí es donde Europa puede jugar un papel relevante. Y además sí que me gustaría terminar diciendo que no nos olvidemos que la fragmentación no es el modelo a seguir. Otra cosa es que ahora estemos en un momento en el que todo se está fragmentando, pero no es el momento, no es el modelo a seguir, sino tiene que ser todo lo contrario, es buscar las áreas de colaboración y cooperación para poder continuar desarrollando la tecnología, la innovación y sobre todo, yo quiero terminar diciendo, no dejar a ningún país behind, que me parece bastante importante. Y acabo con el tema de la brecha digital porque esto es relevante y creo que ahí todos tenemos una responsabilidad y no creo que la debamos olvidar, que nos ocupamos solo de ir hacia adelante, pero hay muchos que están detrás y cuanto más corremos los que podemos, más detrás dejamos a los que no pueden correr. Lo dejo ahí. Muchas gracias a todos. La verdad es que me hubiera gustado y nos hubiera gustado a todos seguir con este debate. El tema de las brechas digitales que apuntaba Bárbara creo que es fundamental. No hemos podido hablar del teletrabajo, que ha sido uno de los grandes cambios que ha llevado aparejada la pandemia. Pero bueno, ya tenemos que finalizar. Yo quería daros las gracias a los tres por vuestra participación, que yo creo que ha sido, al menos así me lo ha parecido a mí, extremadamente interesante. Darte las gracias a ti, a Carlos por haber, estando en su situación de cuarentena, pues haber estado con nosotros, y a Bárbara, que está tan lejos, pues por haber trasnochado más allá de lo que las costumbres asiáticas a uno le hacen recomendable. O sea que muchas gracias a todos y aquí damos por finalizado el panel. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a proceder a la limpieza de las mesas. Por favor, no se vaya muy lejos porque en un instante, en cuestión de un minutito, regresamos sin pausa con la siguiente mesa.